Bueno, pues continuando con el programa, tenemos ahora al doctor Raúl Sotolares, quien es mi padre, neurocirujano, y nos hablará desde el punto de vista médico acerca de esta depresión que veíamos que afecta a más de 350 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y que a veces más que tratarla es mejor prevenirla. Entonces, bueno, doctor, adelante. Gracias. Bueno, yo estoy ejerciendo mi práctica privada y trabajo en un hospital aquí en la bonita ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Y hemos venido comentando acerca de que gran parte de la consulta obedece a trastornos depresivos, es decir, un estado de ánimo abatido, disminuido, que genera que la persona no pueda llevar a cabo sus actividades cotidianas en la forma relajada y agradable con la que suele suceder. La depresión varía de intensidad. Normalmente las personas se deprimen cuando enfrentan situaciones de pérdida que puede ser emocional, puede ser física, puede ser activos económicos, pérdidas de casas, bienes, patrimonios, pero más que nada la pérdida de los seres queridos. Y entonces a esta reacción, que se le ha conocido como una reacción de duelo normal, pues esta debe de ser superada. En algunos es una superación que sucede en menor o mayor plazo. Cuando una depresión afecta a las personas por más de 2 semanas, entonces precisamente es lo que se conoce como la depresión patológica o mórbida. Hay depresiones mayores, una gran y severa depresión que los lleva a la apatía, a la indiferencia, al llanto constante, al sufrimiento, y muchas veces son los familiares los que acuden a solicitar ayuda para esta persona. O sea, hacen una especie de intervención entonces. Sí, generalmente como el mismo deprimido no es capaz de solicitar ayuda y acudir al médico, a veces es trasladada por los hijos, la esposa, los padres, según se trate. Muy bien, pero habíamos dicho también, y no sé desde el punto de vista médico, que el hombre desde su existencia, desde que se formaron incluso los primeros organismos multicelulares, todo ser vivo está expuesto a un estrés, ¿no? Constante. Sí, todos los seres se enfrentan estrés. Imagínate aquellos que pueden sucumbir ante un depredador, o el depredador que no encuentra alimento o no encuentra agua. O sea, todos los seres vivos están siempre sometidos a estrés. Sin embargo, el ser humano ha logrado, a través del progreso, cierto bienestar y refugio, cierto mecanismo de seguridad, que hoy en día, de acuerdo a la evolución y a las circunstancias, se está perdiendo. La gente hoy en día enfrenta más estrés laboral, estrés familiar, estrés social, estrés ambiental. ¿Sí? Hoy en día enfrentamos cada vez más estrés. Depende de cómo lo sepamos manejar. Entonces, podríamos decir que tal vez la vida más simple provoca menos estrés, tal vez. O sea, la complicación de la vida, la globalización, todo esto, las ciudades, el constantemente estar en un acelere, en una competencia, también nos ha incrementado un poco el estrés. Sí, sin embargo, digamos que los seres inferiores evolutivamente, digamos que viven con el estrés y aprenden a canalizar el estrés. El ser humano genera conciencia y a veces esa conciencia lo lleva a deprimirse. Te deprimes porque estás viejo, te deprimes porque estás inválido, te deprimes porque estás discapacitado, te deprimes porque no tienes trabajo o porque no tienes dinero, ¿no? Entonces, la conciencia en el ser humano es lo que lo lleva a la depresión. Sí, la propia inteligencia, por ahí entonces el dicho es cierto de que la ignorancia a veces es una bendición, ¿no? Claro. El inconsciente, digamos, que no tenga conciencia de sí mismo, pues digamos que la puede ver más fácil. A veces entre más ambición tengas en la vida, más te sometes a estrés. Claro, y también comentábamos
que cierto estrés fue vital, por ejemplo, para grandes escritores, compositores musicales clásicos como Beethoven, escritores como Hemingway, pintores como Van Gogh, pues tuvieron sus dosis de estrés, ¿verdad? A veces pues ya no la pudieron tal vez controlar, pero cierta dosis de estrés, cierta depresión les permitió también que surgiera creatividad en sus obras, ¿no? Sí puede ser, hay grandes pintores, incluso de los impresionistas, pues están sometidos a veces a depresión, ¿verdad? Grandes músicos, grandes intérpretes de poesía, generalmente han estado bajo situaciones de estrés y depresión y los lleva a hacer grandes obras. Nosotros hablamos, por ejemplo, que el deportista es capaz de vencer el score, ¿cómo se llama? Trascender en su hazaña deportiva gracias al estrés. Esa secreción de catecolaminas es lo que te hace dar el salto más grande, dar el batazo más enérgico, en fin, te hace hacer proezas, ¿no? Porque el estrés significa secretar catecolaminas, adrenalina, y entonces eso te hace un esfuerzo, dar el esfuerzo mayor. Por eso es que muchas cosas en el ámbito deportivo se logran bajo estrés. Ahora también hablando del deporte, ¿qué tanto ayuda? Porque decíamos que algo para evitar la depresión es mejor, más que tratar la depresión, habría que prevenirla. Sí, porque fíjate, antes de que hubiera fármacos o que conociéramos más el manejo de la depresión a través de la serotonina, pues había gente que se deprimía y si hacemos un poquito de historia, grandes pensadores, grandes científicos se han suicidado. Lo que pasa es que, bueno, conocemos que tal científico, tal hizo tal proeza, tal proyecto, pero si tú analizas, muchos se suicidaban. El índice de suicidio, que es lo grave, lo crítico de la depresión, es el suicidio. Entonces muchas personas se han suicidado. Hoy en día manejamos la depresión para evitar que lleguen al suicidio. Por eso es la trascendencia y la importancia de manejar la depresión. Ahora, mucho de la depresión se logra abatir si hacemos ejercicio, porque entonces logramos estabilizar nuestros neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, y entonces evitamos caer en depresión a través de la actividad física, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio hoy? Porque habemos profesiones que ya no utilizamos el ejercicio como parte de nuestra actividad laboral, ¿sí? Muchas de las personas que laboran, que tienen gran actividad física, quizás no caigan tan fácilmente en depresión. Sin embargo, vemos que muchas personas, albañiles, obreros, campesinos, manejan sus estados de ansiedad y de angustia a través de la ingesta de alcohol, porque el alcohol es un depresor, el alcohol logra mitigar el estrés. El problema es que te lleva a dependencia y entonces sobreviene el alcoholismo, que bueno, es una gran causa de mortalidad en nuestro medio, ¿no? Muy bien, ¿y qué podemos decir acerca de la depresión cuando ya se vuelve crónica? Ya no se puede evitar tan fácilmente y habría que recurrir a una especie de medicamento, ¿verdad? O con un especialista a su tratamiento. Sí, precisamente lo hacemos para que el enfermo no llegue al suicidio. O sea, tratamos incluso de que la familia esté pendiente para que logremos sobreponernos a la depresión antes de que llegue a suicidarse. Incluso si es una persona que está con medicamentos, procurar no darle gran cantidad de medicamentos o que tenga el alcance de los medicamentos, porque puede intentar suicidarse a través del uso de medicamentos. Entonces, por eso es que hay que dar tratamiento. A veces no espero, toda depresión que lleva 2 semanas y dependiendo de la magnitud de la depresión, va a meritar un tratamiento, va a meritar medicamentos. La mayoría responde bien a los medicamentos, responden bien, a veces no nada más el medicamento, sino la psicoterapia, las terapias de apoyo, de reforzamiento de autoestima, del análisis de sus conflictos, muchas cosas de este tipo, ¿no? Ahora, bueno, sabemos que la mente se tiene que estar usando, sobre todo de forma creativa, porque se encuentran los disparos neuronales constantemente pues trabajando en el cerebro. Entonces,
tal vez también hay que mantener la mente ocupada, ¿no? Y también yo creo que personas que se jubilan o algo, si ya dejan de trabajar, pienso que también viene la depresión. Tienen que mantenerse ocupados, creativos y sentirse productivos, ¿verdad? Sí, por eso es muy importante que una persona que se va a jubilar tenga otra actividad, que además sea una actividad remunerativa, aunque la remuneración sea emocional. Entonces tenemos muchas personas que se dedican a la lectura, a la jardinería, personas que han logrado una gran experiencia en su trabajo, pueden ser mentores, pueden ir a dar clases, pueden ir a enseñar su oficio a los niños. Yo creo que deberíamos de aprovechar toda esa clase de personas jubiladas, ¿sí? Llamarlas a que pudieran hacer una actividad social, y ahora que hace falta tanta educación en nuestra población infantil y jóvenes, que se acercaran a estas personas que ya tienen una experiencia, que tienen una capacidad de ejecución de tareas, para que las enseñaran, no solamente enseñar su creatividad, sino toda su experiencia que tienen. Eso es algo que quizás los gobiernos han descuidado, aprovechar esa población de gente retirada, de gente jubilada, ¿sí? Para que aquel que no tenga otra actividad pueda dedicarla a la docencia en cuanto a su especialidad. Sí, es cierto que hay mucha gente que ya tuvo cierto camino en su vida y pues sería muy valioso que aportaran todas esas experiencias, vivencias en conferencias, clases, cursos, asesoría especializada, ¿verdad? Claro, sí, acercarse a las escuelas, o que las escuelas se acercaran a ellos, fíjate, esas sociedades de padre de familia. A ver, el abuelo fulano de tal trabajó, fue experto en carpintería, fue experto en plomería, fue un docente, pues que se acerque, ¿no? Y que ayude a los maestros que se dedican a las cosas sindicales y a las marchas y a los bloqueos, pues que ayuden a estos niños que están desocupados y que aporten, ¿no? Incluso grupos pequeñitos de los niños que tuvieran cierta afinidad por ciertas actividades. Sería fabuloso. Sí, al principio también decíamos que, por definirlo en una forma más burda, más cotidiana, que la depresión pues puede estar ligada a la cantidad de risas o momentos alegres y a la cantidad de llantos o momentos tristes que uno vaya experimentando en su vida, y es la percepción en ese momento, tiempo y lugar, cómo nos sentimos, ¿verdad? Estamos constantemente sometidos a la variación en los cambios de ánimo, ¿verdad? Y recuperando algo de lo que decías, precisamente la depresión se ve más en gente inteligente, gente que valora su autoestima, que de repente va perdiendo el papel que ejercía en la familia, cuando se ve ya que está siendo marginado, porque los hijos ya no lo necesitan, porque en su trabajo han llegado otros jóvenes con más empuje, porque él está cansado. Y entonces, bueno, ese tipo de cosas van facilitando a veces una depresión que tiene razón en el ambiente. O sea, él está perdiendo capacidad física, capacidad mental, capacidad afectiva, y entonces, bueno, porque esa pérdida lo lleva a la depresión. Pero hay otra depresión de la que llamamos endógena, ¿sí? Y esta depresión a veces no encuentras un motivo para que la persona se deprima, y generalmente viene después de gran estrés que al final han podido superar, pero que luego ese desgaste ante el estrés los lleva a una depresión, a veces una depresión sin razón. Mira, muchas personas me dicen, oye, es que yo cuando tenía hambre, cuando tenía que trabajar muy duro para salir adelante, bueno, estuve elaborando horas extras, trabajaron mucho. Dice, y ahora que tengo todo, ahora que disfruto de lo que logré con mi trabajo, ahora me deprimo. Entonces no le ves razón. Hay depresiones también de tipo endógeno que tienen que ver con un componente genético. Si te das cuenta, hay familias que tienen más tendencia a la depresión, ¿sí? Y efectivamente son gente inteligente, gente que se da cuenta de las cosas, gente que incluso al no encontrar alivio acuden a pedir ayuda al psicoterapeuta, al psiquiatra, al neurólogo, sobre todo tratando de descartar que fuera algún problema orgánico cerebral, ¿no? Y antes se decía, bueno, cásate, descásate, viaja, haz aquello, sal de tu ambiente, pero no, porque la depresión la llevan consigo. Pueden estar en el mejor sitio placentero, en la mejor playa del mundo, y sin embargo la depresión está en ellos. Entonces necesitan tratamiento. Claro, y podríamos, una pregunta, que la depresión o el estrés o todo eso sea hereditario.
Sí, no necesariamente que los padres lo hereden a los hijos, pero hay un componente familiar, vaya, puede venir de abuelos. Ahora, yo veo mucho las personas que responden con estrés, la neurosis, aquellas personas que responden exageradamente, es un factor hereditario. Los padres, algunos de los padres o ambos lo padecieron, ¿sí? Casi siempre. Oiga, es que mi papá era muy nervioso. A veces pasa que no conocieron al papá porque se murió por alcoholismo. A veces pasa que no conocieron al papá porque abandonó la familia, ¿sí? Pero generalmente si hablamos con la mamá, nos dice, no, pues es que mi esposo era igual o era muy nervioso. ¿Y qué pasa? Que las personas muy nerviosas a menudo no duermen o no duermen lo suficiente o tienen un mal dormir. Y eso es lo que va depletando al cerebro de serotonina, ¿sí? Y otros neurotransmisores, porque hablamos de serotonina, pero también influye la noradrenalina, la epinefrina. Entonces va depletando de neurotransmisores, y los neurotransmisores son aquellas sustancias que en el cerebro nos hacen estar dispuestos, activos, emocional y físicamente. Sí, prácticamente son las vitaminas o la gasolina que nos empuje a realizar nuestras actividades. Entonces, cuando estas faltan, la persona se encuentra en desánimo, ya no disfruta, ya no tiene motivación para hacer las cosas y cae en indiferencia, apatía, otros nombres que llamamos anedonia. Finalmente es depresión, tristeza, facilidad para llorar. Esa es la depresión. Entonces también está muy ligado al no dormir bien. Hay que buscar también nuestras suficientes horas de sueño para reposar la caja cerebral y entonces no caer en la depresión. Entonces hay que buscar dormir bien. Fíjate que antes decían algunos científicos, dormir es desperdiciar el tiempo. Si yo duermo menos, voy a aprovechar más mi tiempo. Sin embargo, no. Dormimos por razones fisiológicas, por razones naturales. Dormir es como recargar las sustancias que nos hacen falta para estar activos. Tuve una persona que no duerme bien, ¿cómo anda? Anda generalmente lenta, torpe, distraída, no se concentra, de mal humor. Entonces, el sueño es necesario. No quiere decir que tengamos que dormir 6 o 8 horas, porque depende de la calidad del sueño. ¿Sí? Entonces, hay gente que duerme 10 horas y no quiere decir que tenga mejor calidad de sueño. Acuérdate que después de una siesta de 1 hora, de media hora, te levantas como con mucho empuje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente profundizaste tu sueño y eso es lo que cuenta, la calidad del sueño. ¿Sí? Muy bien, doctor, pues agradecemos toda esta colaboración. Seguramente tendremos otras más en un futuro. Gracias, y espero que sea de utilidad y en lo que pueda servirles. ¿Sí?